generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 26 de enero del 2023. Como siempre, un gusto llevar un programa más y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. En un momento más aparecerán los números en cabina, recordando que sus comentarios, sus mensajes siempre son muy importantes para enriquecer este programa. Y en ese sentido, agradecerle a Martín Carrasco de La Negreta, el cual hace referencia al programa pasado, en el cual, bueno, antes de leerlo, aquí están los teléfonos en cabina, que es el 4421-921293 y también al 4421-921200 con la extensión 37120. Y para WhatsApp también está el 4422-498788. Y bueno, vuelvo al mensaje de la semana pasada de Martín Carrasco. Nos dice, ustedes lo acaban de decir, 100 años de priismo, ahí cualquier cosita, así la democracia. Y bueno, aquí hace referencia precisamente al programa que llevamos la semana pasada, donde hablábamos de los procesos electorales que se van a llevar este año en Coahuila y en el Estado de México, donde precisamente el PRI ha gobernado por más de 100 años y pues bueno, está la posibilidad de que se extienda este periodo o que haya una transición hacia otro color, lo cual pues bueno, dependerá de la decisión de todas y todos los mexicanos que viven en estos estados. Pero bueno, el día de hoy, antes de empezar, buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, saludos a todo el auditorio. Pues bueno, Manu, el día de hoy tenemos un programa también con un tema muy interesante, ¿no? Un tema de interés nacional que desafortunadamente en los medios de comunicación pues hemos visto muy poca información, muy poca. Algunos han menospreciado incluso la nota o han tratado de jugar ahí con el sentimentalismo. Y estoy hablando precisamente del caso García Luna, un caso que nos debería de preocupar a todas y todos, sobre todo tomando en cuenta la gravedad de lo que se está enjuiciando precisamente en Estados Unidos, que es el secretario de Seguridad de un gobierno federal haya estado involucrado directamente con el crimen organizado. Sí, hemos platicado varias ocasiones en este programa sobre este personaje y después de una larga espera por cuestiones de COVID y por ya en las últimas fechas está estructurando el jurado. Después de 3 años fue detenido en 2019 García Luna. Finalmente acaba de empezar el juicio para este personaje y un juicio importante para un cargo de un rango ya tocando los talones a un expresidente de la República. Y como bien comentas, uno de ellos directamente con Felipe Calderón, donde ocupó el mayor puesto como secretario de Seguridad del 2006 al 2012. Así es, pues bueno, Manu, ¿por qué no empezamos un poco haciendo una línea cronológica y nos platicas un poco de dónde viene Genaro García Luna, cómo fue construyendo pues papel protagónico, precisamente las políticas de seguridad de nuestro país, ¿no? Al grado que se le reconoció como el policía pues a seguir, como el gurú de los policías. Y ahora que se destapa, porque también esto es muy interesante, ¿no? Hemos visto como si hubiera sido el gobierno mexicano quien estuviera llevando el juicio, pues bueno, luego hubiera entrado este prejuicio y este discurso que hemos escuchado en los últimos años de es una persecución política en contra de la oposición, forma de desmeritar a la oposición. Sin embargo, pues el proceso ni siquiera se está llevando a cabo en México, ¿no? Fue detenido en Estados Unidos, el juicio es en Estados Unidos y
pues ahora estos argumentos que siempre suele usar los conservadores de decir que Estados Unidos, cualquier cosa que pasa, vamos a Estados Unidos a pedir su opinión, vamos a Estados Unidos a que defienda los derechos humanos, vamos a hablar sobre cómo no se atiende a los periodistas en nuestro país, siempre tendiendo hacia la opinión de Estados Unidos, y ahora que precisamente se está llevando a este proceso en Estados Unidos, ahí mutis completo por parte de los medios de comunicación convencionales. Sí, creo que tocas varios puntos que vale la pena ir reflexionando antes de llegar a como la biografía rápida de García Luna. Creo que un par de preguntas que vale colocar sobre la mesa es, imaginemos que García Luna hubiera sido detenido en México y que este juicio se llevaría en México. Entonces, eso nos lleva a preguntar, ¿el México el día de hoy cuenta con un Estado de Derecho que podría llevar a cabo un juicio justo para este personaje? ¿O mediáticamente podría ser liberado de cualquier culpa, ¿no? Porque los medios de comunicación jugaron un papel sumamente relevante para toda esta novela de el gran éxito, el gran policía en el sexenio ya específicamente de Felipe Calderón. Esa es una. Y la otra es, este gran policía, como lo comentas, no solamente tuvo el reconocimiento por parte de Felipe Calderón a nivel federal, tuvo el reconocimiento por autoridades de alto rango de Estados Unidos. Entonces, al día de hoy inicia el juicio acusándolo de que traicionó a las dos naciones. Pero creo que Estados Unidos también no ha tocado esas fibras o esos hilos también de corrupción que hay dentro de su país. Ahí creo que es otro punto importante. Sí, sí es importante, Manu, nada más ahí haciendo un paréntesis, porque incluso cuando se empezó el juicio, por ahí la defensa pidió que no se incluyera a los funcionarios precisamente de Estados Unidos, a las instituciones de Estados Unidos, que no se tocaran para que no salieran embarradas en esta situación. Sin embargo, ya que se empieza a hacer la investigación, pues tendrá que salir todo esto a flote. Sí, yo creo que va a ser uno de los argumentos de la defensa para finalmente terminar negociando. Esto, tristemente, yo creo que no vamos a terminar de ver la novela completa a mitad del juicio o antes de que lo sentencien. Yo creo que su defensa va a terminar negociando con las autoridades porque hay mucha información que él posee, no solamente de México, también de Estados Unidos, de sus instituciones y de algunos personajes que estuvieron en esta gran estrategia desde el Plan Mérida y en esta relación bilateral para la inseguridad de México específicamente, ¿no? Sí, y bueno, lo que hay que mencionar antes que nada es que sea cual sea el resultado de este juicio, pues la verdad es que los resultados no pueden ser favorables para México, ¿no? Hay tres, por ahí se maneja una hipótesis de tres vertientes por las cuales se puede llevar lo que es el juicio. Primero, una opción, un momento que se podría dar ahí es que García Luna resulte inocente, ¿no? Después de haber estado 3 años detenido en Estados Unidos, de toda la evidencia que ofreció México, que ofreció Estados Unidos, que resulte que Genaro García Luna, pues después de todo fue un inocente, una víctima de los sistemas políticos tanto de México como Estados Unidos y se le libere, ¿no? Eso podría ser la primera opción. La segunda es que Genaro García Luna resulte culpable y que pues Felipe Calderón y otras autoridades pues hayan sido de alguna forma también víctimas de este personaje, ¿no? Que se haya aprovechado de su puesto, que se haya aprovechado de la confianza, que se haya aprovechado hasta cierto punto de los aparentes resultados que estaba dando en el combate contra el crimen organizado y pues bueno, que se le enjuicie por esto. Y el tercero, que creo que sería el más delicado, pero pues la información y los datos empiezan a llevar para allá, es que además de que resulte culpable Genaro García Luna, que Felipe Calderón también haya estado enterado de lo que estuvo haciendo
este funcionario de seguridad y que resulte embarrado, ¿no? Entonces empiezan ya el juicio, empieza por ahí a salir información, la cual me parece que, híjole, va a ser muy, muy clara en muchos sentidos y hasta cierto punto qué bueno que no se está llevando el juicio en nuestro país para que de alguna forma digamos, se sostenga esta objetividad tan importante, sobre todo para ir avanzando en la justicia en nuestro país, cuando personajes de alta jerarquía, como fue Genaro García Luna, empiecen pues a rendir cuentas por lo que hicieron en sus sexenios, porque lo que resulta no es nada más que haya ayudado al crimen organizado a llevar estupefacientes hacia Estados Unidos, sino las consecuencias sociales, ¿no? Las consecuencias económicas, políticas, que esta decisión, ¿no? Acompañada por la declaración de Felipe Calderón de ir, de abrir la guerra contra el crimen organizado y todo lo que conllevó, ¿no? Miles de muertes de mexicanos en nuestro país, un desmembramiento social por toda esta violencia que nos alcanza hasta el día de hoy. Sí, que tristemente sigue vigente y tardaremos un buen rato en terminar con esta situación crítica para el país, ¿no? Como bien comentas, García Luna, y regreso a la pregunta inicial que marcabas, García Luna, el ingeniero García Luna, empieza a trabajar en el gobierno desde 1989 y directamente en el CISEN, ya extinto el día de hoy, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, en el cual ya realizaba trabajos básicos. Después va brincando a nivel de gobierno, y uno de los puestos importantes que llega a tener ya es en el gobierno de Vicente Fox, y precisamente es cuando se funda la AFI. Ya es ahí cuando se intenta esta policía con tintes parecidos al FBI, tratar de replicar esta institución que lleva décadas, ya casi un siglo, el FBI como tal, y que tiene un reconocimiento de una institucionalidad bien cimentada. Se intenta fundar en México esta AFI, y él es quien la encabeza, y además de encabezarla, hace toda la estructura. Por lo tanto, en el gobierno de Fox ya hay un vínculo importante, pero ya llegando con Felipe Calderón, directamente toma el mayor puesto a nivel de seguridad de un civil, y es cuando se convierte en secretario de Seguridad durante la administración 2006-2012. Y es ahí donde tiene una complicidad a nivel inmenso, al menos con las evidencias y con la que se ha declarado en estos días. El primer declarante que llegó, alias El Grande, uno de los narcotraficantes de los Beltrán Leiva, él específicamente comenta que termina trabajando para ambos bandos, específicamente en ese entonces para el cártel de los Beltrán como para el cártel de Sinaloa, y de ambos recibe sobornos como tal, y eso es lo que precisamente en su momento genera que los mismos grupos empiecen a matarse entre sí y empieza un conflicto de cantidad de homicidios a nivel nacional. Y de ahí se empieza a desfragmentar todo a nivel de subgrupos, pequeños cárteles, que el día de hoy hay más cárteles de los que había en su momento cuando inicia aparentemente esta guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Y ahí vale la pena recordar solamente por qué Felipe Calderón, a días que toma el poder, diciembre del 2006, decide directamente apoyarse en esta estrategia para combatir el crimen organizado, que ya lo hemos comentado, sin leyes al día, sin instituciones, sin una policía o un ejército formado y estructurado. Y si le sumamos a esto totalmente los cochupos de García Luna como secretario de Seguridad con el crimen organizado, donde el crimen organizado como tal llegan a vestir la ropa de los policías federales, en ese caso, en ese entonces de la AFI, para realizar acciones que benefician a cada grupo en particular. Es ahí donde podemos empezar a entender el por qué México en poco tiempo se llevó una cantidad de homicidios y por qué estamos en esta situación crítica a nivel social, ¿no?
Así es, bueno, ahí por mencionar algunos datos duros, precisamente durante el periodo de Felipe Calderón es donde se disparan las ejecuciones a la hora de llevar a cabo enfrentamientos con el crimen organizado, ¿sí? En lugar de detener a los criminales, en lugar de enjuiciarlos, ¿no? De llevar un proceso donde se les, pues sí, castigue por sus hechos, lo que sucedía era que los acribillaban, ¿no? Entonces, ya viendo los datos duros del sexenio de Felipe Calderón, vemos que incluso hubo más ejecutados o más muertos en los enfrentamientos por parte del crimen organizado que detenidos, ¿no? Entonces, prácticamente la política era, vamos a matarlos en caliente, ¿no? Vamos a matarlos en lugar de detenernos, y eso provocó que los números se fueran hacia arriba. Eso por un lado, pero por el otro también durante el gobierno de Felipe Calderón es que se dio la escala de la violencia ya pues a estos números insostenibles, ¿no? Que desafortunadamente pues fueron escalando. Durante el periodo de Felipe Calderón empieza a subir como en el segundo año y ya no se para esta espiral hacia bueno, este movimiento va a ir hasta arriba constantemente. Llega el periodo de Peña Nieto. En los primeros 2 años hay un pequeño descenso, pero al tercer, cuarto año otra vez empieza a subir la violencia en nuestro país, y así se recibió durante este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los primeros 3 años, la verdad es que pues se le criticó muy fuertemente la política de seguridad, precisamente porque nos quedamos estancados en la parte de hasta arriba, ¿no? Con los números que habíamos recibido del periodo de Enrique Peña Nieto, y apenas el año pasado, a finales del año pasado, hubo una disminución de un poquito más del 10% en estos números, ¿no? Lo cual aparenta que por ahí podríamos continuar en este descenso, ¿no? Estará por verse, ¿no? Ya habíamos hablado también en este programa varias veces sobre las diferentes políticas de seguridad y los resultados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está las consecuencias completamente tangibles, ¿no? Incluso nosotros nos podemos acordar, los que vivimos precisamente estos periodos de gobierno, la sensación de inseguridad y de miedo que estaba vigente en prácticamente el ambiente en general. Sí, como bien comentas, datos sobre la cantidad de ejecuciones que se llevaron a cabo en la administración de esos 6 años donde estuvo García Luna como secretario de Seguridad, directamente donde hubo participación del ejército, es un promedio de 250,000. Y el ¿Cuánto, día de perdón? hoy, 250,000 muertos. Ejecuciones directamente, Sí. donde el ejército interviene como tal. Y eso el día de hoy lo podemos entender por muchas de esas ejecuciones ni siquiera era el ejército como tal, era el crimen organizado realizando actos de brazo armado directamente para beneficiar a su grupo, ¿no? Y eso por el contubernio directamente del exsecretario de Seguridad Pública. Así es. Pero bueno, entonces Manu, ¿qué empieza a ver, qué se empieza a destapar con este juicio? Por un lado, lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación no están atendiendo este tema tan interesante y tan fundamental para todas y todos, ¿no? Pareciera que le tienen miedo a seguir la nota, aunque también, bueno, he estado investigando un poco y parece ser que algunos medios de comunicación estaban vinculados con los negocios de García Luna, ¿no? Entonces ahí hay como cierto contubernio de alguna forma, y ahora el silencio pues es evidente, ¿no? Sí, y me imagino, y esto, si a veces cualquier detalle, incluso lo que traen puestos los funcionarios, es tema
en los medios de comunicación, el que esté detenido el secretario de Seguridad, el segundo personaje en importancia, no solamente arriba del secretario de Seguridad está el presidente. Y que este personaje haya estado involucrado con el crimen organizado, no, porque se le está se está llevando un juicio por su participación en la distribución de estupefacientes hacia Estados Unidos, el haber aprovechado las instituciones mexicanas para ir a favor de uno de los grupos o de un par de los grupos del crimen organizado de nuestro país, y así podríamos llevar una lista de las situaciones tan delicadas, ¿no?, de lo que se llevó precisamente con estas decisiones. Y bueno, creo que es alarmante, ¿no? Sí, y así como lo comentas, se resume que todo fue una simulación. Al menos del 2000 al 2012 hubo una simulación en la política de seguridad y más ya en el sexenio de Felipe Calderón. Se dedicó el señor a hacer cine, a hacer montajes como tal. El claro ejemplo es el caso Cassés y Vallarta, ¿sí? En donde ella ya, que curiosamente ahí se cruzó un dato. El día en que empieza el juicio de García Luna, se cumplieron 10 años en el cual dejan en libertad a Florence Cassés, donde está detrás tanto García Luna como todo su séquito, porque vale la pena mencionar que tenía un grupo de personas que estaban ya ganando puestos importantes y estaban siendo reconocidos, como puede ser Cerón, que lo conocemos detrás de esta situación, prófugo el día de hoy, de la situación que se vio con los jóvenes de Ayotzinapa. Pequeño, también otro de los personajes. Detenido. Está detenido. Palomino. Palomino también es el que le seguía tal cual en su estructura, también detenido. Entonces, esos personajes finalmente tenían una estructura. La periodista Anabel Hernández comenta que le llamaban los 7 jinetes, ¿no?, del Apocalipsis Crisis, porque tenían esa capacidad de poder del Estado para poder hacer y deshacer. Era preocupante en manos de quienes estábamos directamente. Pues tan es así, Manu, que parece ser que la estructura estaba tan corrupta que tuvo que desaparecer la Policía Federal, ¿no? De ahí viene la decisión de desaparecer la Policía Federal, cuando el jefe máximo el que está abajo, pero uno de los que toman las decisiones, pues estaba del lado del crimen organizado. Sí, y yo creo que este juicio en gran parte va a empezar a dar la razón a la política de seguridad del gobierno en turno, ¿no? Esto que tanto que fue criticado de la Guardia Nacional, deshacer lo que ya existía, que se había construido, con todos los elementos que van a ir saliendo, finalmente creo que le van a poder dar la razón. Ahora, rápidamente, antes de terminar, esto que comentas de los medios de comunicación es sumamente importante e interesante. Vale la pena todos los días mínimo revisar 2, 3 periódicos, los encabezados o las notas que utilizan para hacer referencia al juicio como tal. Ejemplo de ellos, todavía escuchando a algunos comentaristas como Sarmiento, dudando de que esta persona tenga que sea culpable directamente, encabezados del financiero Bloomberg, donde también la nota como tal es el papá de familia, se tocó el corazón, se despidió de su esposa. Jugando ahí con el sentimentalismo, ¿no? En lugar Exactamente, un juego de sentimentalismo, que esa es como la palabra clave, como para trastocar al radioescucha, o en este caso al lector, más allá de realmente lo que hizo, lo que montó, y en lo que nos dejó este personaje que jugó a un papel dentro del Estado y que estuvo jugando con ambos cárteles, generando un nivel de violencia impresionante. Así es. Bueno, pues se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Seguramente seguiremos tocando el tema, iremos informando lo que vaya sucediendo en el juicio, que ofrece y arroja una información que definitivamente a todas y todos nos interesa. Bueno, Manu, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Queremos agradecer como siempre su presencia. Recordar que en YouTube nos pueden ver las repeticiones como 89.5. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra.